Lectura del libro de Isaías. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe el Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este le han concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí, y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino». Jesús le contestó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él diga». Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas hasta arriba». Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevárselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Si
quitáramos los milagros de la vida pública de Cristo, si cogiéramos los evangelios y como cuando uno mueve a lo mejor un colador para que la harina se tamice bien, y hiciéramos lo mismo con los evangelios para intentar ver si caen los milagros, nos daríamos cuenta que ocupan una parte importantísima de lo que los teólogos denominan la vida pública de Cristo. ¿Por qué hizo Jesús milagros? Primero hizo milagros porque podía, porque a alguno de nosotros nos gustaría hacer algún milagro y no lo podemos hacer, porque no somos el Hijo de Dios, no somos todopoderosos. Pero Jesús sí, es el Hijo de Dios y por lo tanto hace milagros primero porque puede. Pero no es la razón más importante, porque puede, que ya es una razón importante y fundamental, sino que hace milagros como expresión de la gracia y del amor de Dios que llega a los hombres. Los milagros son signos de que Cristo es el Mesías, el Salvador, de que con Él ha llegado la plenitud de los tiempos. Cristo es la respuesta de Dios ante los problemas, miserias, miedos, temores, ante la esclavitud del mal. Él es la respuesta amorosa de un Dios que es nuestro Padre y que nos envía a su Hijo Jesús para que Él, con su amor, muriendo y resucitando, nos libere del pecado. Por lo tanto, lo primero que nos enseña este Evangelio es que el Señor sabe que sus hijos, los hombres, necesitamos pruebas para creer. La fe tiene que estar sustentada en unas pruebas que nos hagan confiar en Dios. No podemos tener una fe sin asideros, porque si no tuviéramos esos asideros, tendríamos la fe del carbonero, de aquel que no se pregunta, de aquel que no se interpela, de aquel que dice, yo siento esto y es lo que siento. Pero cuando dejes de sentir eso, entonces perderás la fe. ¿Para qué sirven los signos que hizo Cristo? Para que los tengas en tu corazón, para que recuerdes el amor de Dios. Y cuando vengan los momentos difíciles donde no comprendes los planes de Dios, entonces tu fe no se disuelva como un azucarillo en un café caliente, sino que gracias a esos signos, gracias a ese testimonio del poder de Dios que tú tienes en tu corazón, cuando no comprendes los planes de Dios, perseveras en tu fe. Te sirves de tu fe, una fe que tiene razones para creer, te sirves de esa fe para no desesperar. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de la razón, ni Dios está en contra de nuestra inteligencia. Dios nos creó así, entes que tienen sentimiento y razón. Y por lo tanto, la razón es una parte fundamental, no solo de nuestra vida, sino también de nuestra fe. Por eso, cuando no comprendas los planes de Dios, que es lo habitual y normal, no comprender los planes de Dios, porque Dios es mucho más grande que nosotros, Dios es el creador, nosotros la criatura, cuando no comprendas los planes de Dios, recuerda los momentos de luz. Supongo que estos novios, durante toda su vida, estuvieron agradecidos a Cristo. Y por más que les dijeran, es que este es tal o cual, ellos dirían, sí, tú di lo que quieras, pero a mí me salvó de un bochorno. Porque gracias a él no quedamos en evidencia ante los invitados. ¿Cuántas pruebas tenemos nosotros del amor de Dios? Están ahí. Otra cosa es que a veces se te olviden. Acabamos de celebrar la Navidad. ¿Hay prueba mayor del amor de Dios que la encarnación del Hijo de Dios, que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición humana para salvarnos? ¿Hay algo mayor que eso? ¿Y la cruz de Cristo? ¿Hay una prueba mayor del amor de Dios que permite que su Hijo no solo asuma nuestra condición, sino que encima muera en la cruz por nosotros para salvarnos, derrame su sangre para limpiar nuestro pecado? ¿Hay algo mayor? Y sin embargo se nos olvida con frecuencia cuando no comprendemos los planes de Dios. ¿Y la vida? ¿Qué don tan grande? Levantarte todas las mañanas, poder respirar, poder abrazar a tus seres queridos. ¿Cuántos dones tenemos?
Y sin embargo, somos sumamente ingratos, porque con mucha frecuencia se nos olvida esos dones que el Señor nos ha dado, y como se nos olvida, entonces nuestra fe se disuelve, se diluye y entramos en crisis. Para no tener crisis hay que recordar los momentos de luz. Ocurrió lo mismo con sus discípulos. Aquellos vieron milagros de Cristo, escucharon palabras que llenaban su corazón de esperanza, pero todos huyeron y dejaron al Señor solos. Todos. Desde Pedro a Juan, todos los discípulos abandonaron a Cristo y habían visto cómo su Maestro, cómo su Señor hacía milagros, pero entraron en crisis. Tuvo que venir el Espíritu Santo para darles fuerza y tras recibir al Espíritu, entonces salieron a proclamar el Evangelio. Por lo tanto, pídele al Señor que te dé fuerzas, pero no le exijas a Dios que te explique el porqué de todas las cosas o acontecimientos que ocurren en tu vida. La fe implica confianza. Confianza en alguien que nos ha demostrado que nos quiere y que nos ama, porque nos lo ha demostrado. El Dios cristiano es el Dios que actúa en la historia de los hombres, creándote, dándote la libertad, enviando a su Hijo al mundo para salvarte. Tienes razones para creer, tienes razones para confiar en Él. Simplemente hace falta que las recuerdes y que las tengas guardadas en tu corazón. En segundo lugar, el Evangelio de hoy nos habla de lo que debería ser la regla que dirigiera nuestra vida. Esas palabras de la Virgen María a los sirvientes: haced lo que Él os diga, deben resonar en nuestro corazón y deben servirnos de modelo. ¿Qué significa hacer lo que Él nos diga? Significa que no hay nadie que nos ame más que Cristo y que solo Él tiene, como dijo Pedro, palabras de vida eterna. Y por lo tanto, cuando uno hace la voluntad de Dios, puede que se complique la vida. Puede que sea más pobre porque el Señor le pide que sea generoso ayudando a los necesitados. Puede que tenga menos tiempo libre porque te exige también o te pide que ayudes al que pasa por tu vida o a esa persona que está sola y que sabes que necesita tu ayuda, pero es el único que te hace verdaderamente feliz. Y cuando haces lo que el Señor te dice, entonces encuentras la felicidad plena, la salvación aquí y en el más allá. ¿Y qué tengo que hacer yo? Porque Dios no te llama por teléfono, porque Dios no te envía un mensaje de WhatsApp, ni un email, ni nada por el estilo. Pero sí sabemos qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando Cristo se encuentra con el joven rico, y el joven rico le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Jesús le pone solo dos condiciones. Primero, cumple los mandamientos. Es fácil. Los 10 mandamientos de la ley de Dios que nos ayudan a evitar el mal, a respetar a Dios y a no hacer el mal a los demás. Y en segundo lugar, Jesús le dice al joven rico que le siga. Vende todo lo que tienes y sígueme. Es decir, fíate de mí. Fíate de mí porque yo te amo. Te amo porque he entregado mi vida por ti. Fíate de mí. Cuando has caído, fíate de mí. Cuando has tenido éxito, fíate de mí. Cuando no entiendes, fíate de mí. Un cristiano tiene que, por una parte, evitar el mal y, por otra parte, confiar en Dios. Y eso implica, primero, cumplir con nuestros deberes. ¿Cuántas veces escucho a personas que dicen: es que no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Hay una primera voluntad de Dios esencial. Una vez que uno ha cumplido los mandamientos, cumple con tus deberes. Con tus deberes, en primer lugar, como cristiano. Y eso implica escuchar la voz de Dios, su palabra. Eso implica también escuchar la voz del Papa y de los obispos que en materia de fe y de costumbres, de fe y de moral, ejercen el magisterio auténtico en comunión con sus predecesores, lo que llamamos tradición de la Iglesia. Escúchala, que iluminará tu vida. Sobre el aborto, por ejemplo, ilumina nuestra vida para tener una conciencia recta y no naufragar ante este relativismo moral en el que vivimos. O para saber cómo la ideología de género no es algo que podemos permitir, puesto que va en contra de Dios y por lo tanto del ser humano, diluyendo la huella de Dios
creador en el ser humano que los creó hombre y mujer. Solo los creó hombre y mujer, no hay nada más. Todo el resto son invenciones absurdas que se han creado para confundir hombre y mujer. En segundo lugar, junto con escuchar su palabra y lo que nos dice el Señor por medio del Papa y de los obispos, tienes que levantar la mirada. ¿Para qué? Pues para ver a Cristo que pasa por tu vida. No es tan difícil. Y pasa en la persona que te necesita. Y pasa en aquel que necesita algo de ti. Puede ser tu esposo o tu esposa, o tus hijos o alguien en el trabajo. No es tan complicado. Escucha la palabra de Dios, escucha la voz del Papa y de los obispos, y en tercer lugar, levanta la mirada para ver qué necesita Cristo que pasa por tu vida y que pasa en la persona que sufre y que necesita tu auxilio, tu amor y tu misericordia. Empezamos, por tanto, este nuevo tiempo litúrgico, que es el tiempo ordinario, con el deseo de dejar al Señor que lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación. Ha venido para eso, pero no lo hará si tú no le abres tu corazón, si tú no le dices que sí, como María, si tú no te fías de Él. Que sea así en nuestra vida, que tengamos la fe de la Virgen, que cuando no comprendía, aceptaba el misterio, porque tenía la certeza de que Dios es fiel y cumple siempre su palabra. Que sea así también en nuestra vida.